la predicación entre culturas. Primero, unas advertencias. Creo que la mayoría de ustedes entienden que hay muchas parroquias en los Estados Unidos con una pluralidad. I guess I should be speaking into this thing, shouldn't I? Hay muchas parroquias. Is this thing working? Okay. Hay muchas parroquias en los Estados Unidos con una pluralidad de culturas en la misma parroquia, ¿verdad? Y esto es una situación mucho más grande que cualquier sacerdote, mucho más grande que la predicación. De hecho, uno puede decir que hoy en día vale la pena que cualquier líder, por lo menos en la iglesia, debe de o puede aprender más de culturas, abrirse, digamos, su actitud hacia culturas distintas y aprender habilidades de cómo culturas interactúan, ¿verdad? Pero hoy en día voy a estar enfocando la presentación en la predicación litúrgica de parte de sacerdotes, especialmente los, como su servidor, que no soy hispano, pero que predicamos dentro de un contexto hispano. ¿Ok? Entonces, como digo, entiendo que estamos hablando de una pluralidad más que hispanos y entiendo que los mismos hispanos encajan una pluralidad, una diversidad. No estoy tratando de reducir la realidad, pero el enfoque de esta presentación es la predicación litúrgica de sacerdotes no hispanos con un pueblo hispano. ¿Ok? Dentro de la Iglesia de los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver que hay tres partes de la presentación. Primero voy a hablar de los cambios demográficos recientes, por lo menos desde la publicación de Fulfilled in Your Hearing. O sea, de hecho estoy enfocando en estadísticas un poco más recientes que esto. Pero, ¿qué ha pasado en la iglesia en cuanto a diversidad desde la publicación de este documento? Y después, ¿qué retos presentan estos cambios demográficos a los predicadores en este país? Y por fin, voy a tratar de utilizar el análisis de varios especialistas. Al mero final voy a tener una lista de dichos especialistas. Su análisis sobre el discurso de César Chávez para ver si su discurso puede ser modelo de un posible método homilético para la predicación en español en los Estados Unidos. ¿Ok? Hasta la fecha, ¿nadie me va a tirar tomates? Ok, sigamos pues. La primera parte, los cambios demográficos. A ver. Para mí aquí está lo más importante. O sea, estamos viendo las estadísticas de Instituto Fe y Vida, hechos el año pasado basado en información del Buró de Censo del 2010. Y ellos están hablando de esto como porcentaje de hispanos dentro de la iglesia en general, que es grande, ¿verdad? 41%. Pero más importante me parece, como digo, son esto. Cuando vemos a los católicos jóvenes, y aquí tenemos los católicos que dan luz, que van a dar la próxima generación, ya estamos hablando de que más de la mitad ya es hispano. Entonces, como digo, de hecho, de todas las estadísticas que voy a presentar, me parece que esto es lo más importante. Por ejemplo, aquí en Notre Dame, me imagino que más o menos aquí es el promedio de la edad de los estudiantes. Y en la iglesia en general, la mayoría de estos católicos son latinos. Igualmente, para uno como su servidor que trabaja en el seminario,
yo estoy viendo el porcentaje de los latinos en el seminario es como el 15%. Es decir, que me gustaría que sea, que refleje más lo que es la realidad de la iglesia. Pero eso es otro discurso. Muy bien. Igualmente, prensa está diciendo lo mismo. Si vemos el mismo censo, pero si vemos solamente los niños de 5 años o menor, y vemos los condados de los Estados Unidos como St. Joseph County, aquí, en general en el país, ¿verdad? Casi el 25% de todos los condados hoy ya son mitad hispanos. El Center for the Application of Research in the Apostolate, Center for Applied Research in the Apostolate, también tiene unos datos. Ellos están comparando el cambio de 2000 a 2010, me parece. Entonces, hace 12 años, el 22 de las parroquias celebraban misa en una lengua que no era inglés. Hoy en día, el 29%. Y de estas misas que no se celebran en inglés, antes 76% eran en español, otros en latín, tagalog, etcétera, ¿verdad? Hoy en día, 81 de dichas misas se celebran en español. Este es un estudio que todavía no se ha lanzado, que lo está preparando Boston College. Pero ahora están viendo hipótesis, ¿verdad? Y ellos están prognosticando que hoy en día, como el 30% de todas las parroquias en los Estados Unidos ofrecen algún tipo de ministerio hispano, quiere decir más o menos 5.500 parroquias. Entonces, yo creo que más o menos hay un consenso entre los que están estudiando nuestra iglesia en cuanto a la población latina, que el promedio de cualquier católico que es blanco, no hispano, está menos que hace 30 años. Y en cambio, los demás, los que generalmente llamamos minoría, ya no es minoría, ya es la mayoría. Creo que todos también estarán de acuerdo de que la asamblea litúrgica en promedio, como digo, yo entiendo que hay distinciones entre regiones, diócesis, etc. Pero en general, hablando del nivel del país, en general, en estos 30 años, la asamblea litúrgica de los Estados Unidos es más diverso lingüísticamente y culturalmente que nunca antes. Vea que estoy hablando de asamblea litúrgica. Siempre hemos tenido diversidad, pero había un momento en que los italianos tenían su parroquia, ¿verdad? Y los alemanes su parroquia. Entonces la asamblea litúrgica no era tan diversa porque estaba cada quien en su iglesia. Hoy en día se mezcla mucho más estas asambleas. Entonces, como digo, siempre hemos tenido diversidad. Y entre el mismo pueblo hispano hay mucha diversidad. Pero si estamos hablando de la asamblea litúrgica, creo que es cierto que hoy en día, en general, hay más diversidad que nunca. Y no hay razón para pensar que esto va a cambiar rápido. Como digo, es cierto que cierta inmigración ha cambiado, que por ejemplo están entrando menos mexicanos, pero esto está afectando otros países menos, más también les hago acordar que si no hay nada de inmigración, de todos modos los católicos entre 18 y 40, que generalmente decimos son los que dan luz, la mayoría de ellos ya son latinos. Entonces el futuro parece
medio claro. Entonces, yo estoy poniendo como conclusión a la primera parte la siguiente hipótesis, a ver lo que piensan. Yo creo que cuando un seminarista que entra, digamos, en mi seminario en septiembre, cuando este joven es párroco, tendrá que predicar a una asamblea culturalmente distinta a la suya y a lo mejor que tienen una lengua materna distinta a la suya. Yo no sé si están de acuerdo, pero a mí me parece que eso es lo que nosotros en el seminario tenemos que ver. ¿Okay? Muy bien, entonces, ya pasando a la segunda parte. ¿Quién es el gran héroe de los seminaristas de hoy en día y gran predicador? Entonces, estos retos, o sea, estas estadísticas, ¿qué reto da a nosotros, los sacerdotes que predicamos en la iglesia? Para explicar esto, voy a comparar dos documentos muy distintos, a ver si les puedo explicar el por qué. Fulfilled in Your Hearing, como ustedes saben, es el documento actual, lo está renovando, pero en este momento es el documento oficial de predicación en la Iglesia Católica, publicado en 82. Pues en 82 no había tantos latinos teólogos como hoy en día. Por tanto, no había mucha respuesta de parte de los hispanos a este documento. Por tanto, voy a usar comentarios sobre otro documento para ver cómo reflejamos sobre este documento. Y como digo, vamos a ver si puedo explicar el porqué. Hace muy poco tiempo salió the Fifth National Survey of American Catholics. Y hizo un comentario sobre esto Osman Ospino. Y el comentario que él hizo sobre este documento a mí me parece una manera de ver también Fulfilled in Your Hearing. Y la razón es esto. Ospino dice que aunque esta encuesta hacía preguntas a latinos y hasta en español, de todos modos los latinos no fueron encuestados. Y la razón es porque las preguntas que hacían estaban basados en temas de interés a los no hispanos, en vez de basado en temas de interés de los hispanos. O sea, eran preguntas, como digo, basadas en la realidad de la gente blanca no hispana, traducido en español, pero que no surgían del mismo pueblo latino. Se asume entonces que los temas, las preguntas son norma para todos. Y Ospino dice que pues quizás no. Y yo digo, sugiero por lo menos que la misma suposición a menudo se aplica también a la prédica. Que a veces nosotros pensamos que la única distinción entre la gente, las culturas, es la lengua. Y que yo puedo hacer una prédica basada en mi realidad y traducirlo al español. Pero lo que estoy sugiriendo es que quizás las preguntas mías, que para mí son importantes cuando yo estoy enfrentando el Evangelio, no es necesariamente las mismas preguntas que el pueblo tiene. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver cómo este comentario puede ayudarnos a reflejar sobre este documento. A propósito, los títulos de esta parte son resúmenes míos. No tienen que ver ni con Fulfilled in Your Hearing ni con el profesor Ospino.
Fulfilling Your Hearing dice que el predicador actúa como mediador, establece conexiones de la vida real de la gente. Muy cierto, muy bien dicho. Ospino quiere decir que los intereses de un grupo de católicos no es necesariamente igual a los intereses de otro grupo de católicos. Igualmente, él dice que cada generación, cada cultura enfrenta diferentes cuestionamientos. Yo no sé si en este tiempo los que escribían esta frase, ese documento, tomaban en cuenta esto. Fulfilled in Your Hearing también dice que la homilía será efectiva solo si los individuos en la comunidad reconocen la palabra que responde a los cuestionamientos y las preguntas implícitas o explícitas en sus vidas. También, y eso es lo que dice aquí, los sacerdotes tendrán que decidir qué tipo de prédica es apropiada para una congregación particular. Ospino nos hace acordar que la formulación de las preguntas debe de tomar en cuenta la lengua, la historia, la cultura del pueblo. Como digo, es algo semejante a los estudios. Si yo estoy sacando un estudio de la iglesia, pues las conclusiones estarán basadas en las preguntas que yo hago. Y si yo hago preguntas basadas en la experiencia de una parte de la iglesia, aunque encuesto toda la iglesia, las conclusiones van a reflejar solamente una parte. Igualmente, si yo estoy armando una prédica y las preguntas que yo llevo al Evangelio reflejan una parte de la iglesia, sobre todo si es una parte de la iglesia que no es mi pueblo, entonces voy a estar dando respuestas a preguntas que el pueblo no está haciendo, ¿verdad? Esto, más o menos, es exactamente lo que estoy diciendo. El que hace la pregunta obtiene el acertijo. Quizás han escuchado el chiste de Pepito, que Pepito le pregunta a su maestra, maestra, usted no castiga a un niño que no hace nada, ¿verdad? Y la maestra dice, no, claro que no, Pepito, yo jamás castigo a un niño por lo que no hace. Entonces el niño dice, qué bueno, maestra, porque no hice la tarea. Entonces, como digo, quien hace la pregunta, ¿verdad?, está formulando ya de una vez la respuesta. A ver. La homilía será efectiva solo si los individuos en esa comunidad reconocen la palabra que está correspondiente a sus preguntas, ¿verdad? Entonces, Ospino está diciendo a los sociólogos, pero yo digo lo podemos aplicar a los predicadores, que la formulación de estas preguntas tiene que tomar en cuenta el pueblo a quien uno está o estudiando o predicando. El documento habla de que cada congregación es distinta, es particular, muy cierto. Y Ospino está diciendo, bien, ya tenemos que ver cómo un pueblo católico puede estar distinto a otro pueblo católico, cada quien con sus preguntas particulares. Él dice que, por ejemplo, el pueblo, digamos, anglosajona, están peleando muchas veces ideológicamente. En cambio, el pueblo hispano está a veces pensando solo en la sobrevivencia. Sin criticar a nadie, pero un ejemplo, a lo mejor han visto que la Arquidiócesis de Filadelfia acaba de cerrar varias oficinas
inclusive creo que la oficina de Ministerio Hispano Juvenil. Entonces, hay muchas organizaciones que sirven a los hispanos que apenas están sobreviviendo. El pueblo hispano también está pensando en que el liderazgo de la iglesia debe de reflejar el pueblo, ¿verdad? Y Ospino dice que los que hacen las encuestas, y yo digo los que están predicando, están bien servidos en consultar con los teólogos que ya tenemos entre los hispanos, con organizaciones que sirven a los latinos, y a tomar en cuenta que el mismo pueblo latino es diverso por región, por país de origen, por generación. Entonces, yo no quiero hablar por el profesor Ospino, pero me parece que lo que él está diciendo encaja muy bien un punto que estoy tratando de hacer. O sea, lo que digo es que los predicadores a menudo, igual como los sociólogos, retienen actitudes inconscientes sobre su propia cultura o la cultura de otros, que a veces carecen de conocimiento de otras culturas o autocrítica de su propia cultura. Y la presunción de que los valores y las creencias del predicador son los mismos de su pueblo, o sea que sus valores son universales, normativos, impide una comunicación adecuada con la congregación. Entonces, estoy sugiriendo que un predicador de hoy en día sirve mejor cuando adquiere nuevos conocimientos, se autorreflexiona sobre estas actitudes y está desarrollando habilidades que le ayudan a predicar. Eso requiere a veces trascender su propia cultura para escuchar las preguntas, las necesidades de su comunidad en su diversidad. ¿Ok? Para mostrar cierta diversidad, estoy poniendo en resumen una encuesta de 2007. Y ellos están hablando, yo no creo que utiliza el término carismático. Ellos le dicen spirit-filled. Pero eso describe, según ellos, como la mitad de los hispanos, su preferencia en cuanto a estilo de hacer adoración, misa, etc. Entonces, ellos hablan en lenguas, creen en sanaciones, profecías, rezan mucho con su cuerpo, aplaudiendo, etcétera, etcétera. Interesante, según ellos, la cultura de la del predicador no importa, con tal que entiende la cultura de la asamblea a quien él está predicando. Entonces, para seguir con ese segundo punto, es decir, que tal bien están preparados los predicadores para los retos demográficos, quisiera ver, hacer esta pregunta. ¿Qué tal bien están preparados los sacerdotes no latinos para esta realidad? Quiere decir que tal bien están preparados para hablar, para predicar una cultura distinta, quizás en una lengua que no es suya, su lengua materna. Y por eso voy a hacer una comparación de dos documentos un poco más nítidos. Y espero en Dios que se duerma porque voy a citar tu libro.
Program for Priestly Formation es como la Biblia para la formación de los sacerdotes. Y lo quiero hacer comparación a lo que Tim en su libro excelente quiere decir en el capítulo sobre liderazgo, sobre todo en la preparación de sacerdotes. Entonces, el PPF dice que los seminaristas deben de aprender también las habilidades prácticas que se necesitan para comunicar el evangelio proclamado por la iglesia de una manera apropiada y efectiva. Y cuando sea apropiado, los seminaristas deberían demostrar la capacidad de predicar en 2 idiomas. Entonces, si vemos los seminarios, ¿qué están haciendo ellos para ayudar al seminarista a llegar a lo que dice el documento? Pues menos que la mitad ofrecen la oportunidad de aprender el español en inmersión, ¿verdad? Yendo a México, a Guatemala, etc. O ofrecen programas para estudiar la cultura latina. Los que ofrecen dichos programas casi nunca los hacen requeridos. O sea, el seminarista que quiere lo toma y el que no, que no. Pocos seminarios tienen maestros que son hispanos o que tienen doctorado en algún área, han estudiado bien la cultura, las culturas hispanas en los Estados Unidos. Y de hecho, cuando un sacerdote quiere aprender quiere aprender a predicar bien en español en esta realidad, ¿a dónde va para estudiar? Casi no hay dónde. O sea, hay muchos programas para la formación continua de sacerdote, gracias a Dios. Pero, en cuanto a predicar con el pueblo hispano en los Estados Unidos, yo no sé de ningún programa que ayudaría a un sacerdote a mejorar su prédica. Entonces, concluyendo la segunda parte, y a propósito, con todos mis respetos, no quiero hablar por Tim, esto es lo que yo estoy sacando de su libro, reflejando lo que dice el PPF, pero quiero sugerirles que si la predicación es la palabra de Dios que hacemos para perseverar con fidelidad, explicar y propagar la palabra de Dios, y si dicha predicación por necesidad requiere atender a la lengua y la cultura de la asamblea, como dicen muchos documentos, inclusive Gaudium et Spes, entonces el reto que tienen los predicadores para hablar la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios dentro de su propia cultura, ¿verdad? Y lengua, lo cual es la única forma de hacerlo, pero después a predicarlo a una cultura distinta, esta, digamos, exegesis cultural, me parece, tiene poco apoyo y hay poca preparación. Estoy dispuesto a que alguien me contradiga. Mejor dicho, me gustaría que me contradiga, me gustaría que haya. Pero, por ejemplo, cuando yo vi los que estamos hablando hoy en español en esta conferencia, creo, no quiero hablar por ellos, pero creo que ninguno de nosotros aprendimos nada de esto en el seminario. Todo lo tuvimos que sacar por cuenta propia. Y pues es bueno sacar de cuenta propia, pero yo tengo 25 años de sacerdote. Yo digo que pues ya la realidad es distinta. Acuérdense de los cambios demográficos. Quisiera que la iglesia tenga una manera
una forma un poco más apropiada, sistemática, bien pensada, para formar a los sacerdotes a predicar dentro de esta realidad. Porque se acuerdan, la conclusión de parte 1 era que el seminarista de hoy en día, cuando sea párroco, tendrá que enfrentar esta realidad, la realidad que expliqué en la primera parte. Y en la segunda parte estoy diciendo, aunque repito, me gustaría que alguien me contradiga, según yo puedo ver, hay poca preparación para dichos predicadores y poco apoyo en su formación continua. Entonces, si esto es cierto, es un reto. De hecho, hay varios retos y esto es la tercera parte. Como digo, hay varios retos para preparar y apoyar un sacerdote que predica en cualquier lengua que no es suya y a una cultura que no es suya. Estoy proponiendo el ejemplo de los no hispanos predicando a los hispanos. Dentro de estos retos es un método apropiado. No hay, de lo que yo sé, un método homilético específico a los católicos latinos de los Estados Unidos. Los que tenemos, los que yo estudiaba, me imagino que ustedes también, de Burkhardt, de Lowry, fueron creados por y para hablantes que solo hablan un idioma, que es inglés. Y dentro de este contexto sirve muy bien. Pero no necesariamente sirve para otro contexto, en este caso los latinos. Entonces, como digo, los métodos que estudiamos, que leemos, que están publicados, que enseñamos, fueron creados por los tiempos de 1982 y quizás no por los tiempos de hoy en día. Tampoco los métodos homiléticos de España o de América Latina necesariamente se pueden ser importados y utilizados aquí, simplemente porque el contexto es muy distinto. Yo, por ejemplo, servía en Honduras y de allí fui a Chicago. Pues en Honduras todo el mundo habla español y idiomáticamente el mismo, ¿verdad? Idioma. En Chicago, quizás los abuelos solo hablan español y los nietos solo inglés. Todos están en la misma asamblea, ¿verdad? Unos tienen documentos y otros no. En Honduras, pues todo el mundo tiene sus documentos, son ciudadanos, ¿verdad? Entonces, el contexto es distinto. Por tanto, sugiero que el método también tiene que ser distinto. Quizás esto es el por qué los predicadores hispanos protestantes, de hecho, están sacando sus propios métodos. Varios de ellos, quizás los mejor conocidos, serán Pablo Jiménez y Justo González. Pero nosotros los católicos, menos. Por eso voy a examinar la posibilidad del discurso de César Chávez como un posible método para nosotros. Y la razón es porque él es de este contexto, en el sentido que era hispano, católico y orador muy exitoso. De hecho, las parroquias están experimentando mucha diversidad que, como dije, en cuanto a la asamblea liturgica, nunca hemos experimentado antes y muchas veces no está muy planeado. O sea, aparece la gente, un obispo hace la decisión, vamos a cerrar esta iglesia y ya esa iglesia va a tener misa en español.
Entonces, una razón por la situación en que estamos es que los cambios se han hecho muy rápido y no hemos hecho bastante planes para esto. Repito que hay varios retos para ayudar a alguien a predicar bien en otra cultura y otro idioma. Uno de estos retos, por lo menos, hemos tocado. Ninguno lo hemos desarrollado bien, pero por lo menos lo hemos tocado. Por ejemplo, adquirir la lengua. Hay programas para esto. También hay un que otro libro sobre las diferencias económicas entre el pueblo anglosajón y el pueblo latino. Hay algo publicado sobre el papel del predicador intercultural. Dentro de la iglesia menos, pero en general hay bastante estudio, publicación sobre la comunicación cultural, pero generalmente de negocio, de mercado, ¿verdad? Pero para nosotros en la iglesia lo que no está desarrollado es, como había dicho, un método. Por tanto, quisiera reflexionar con ustedes sobre la posibilidad de César Chávez como un posible método para lo que estamos hablando. No es el único método. ¿Se acuerdan la importancia de los carismáticos? Bien, podemos hablar de un método de predicación que es más spirit-filled, como dicen, más carismático. Ni estoy diciendo que es el mejor método. Estoy diciendo que tengamos un debate, que reconozcamos que necesitemos un o más, dos métodos, porque el contexto es distinto. Pero lo que Chávez sí tiene es que era bilingüe, bicultural, católico. Dentro de este contexto era un orador muy exitoso y, gracias a Dios, tenemos muchos estudios sobre sus discursos, estudios de parte de especialistas en comunicación. Y quisiera empezar por preguntar si todo el mundo sabe quién era César Chávez. ¿Seguro? Ok. Porque hace años yo estaba predicando en California y estaba hablando de César Chávez. Y yo me puse bien animado porque los jóvenes que siempre están parados atrás en la iglesia así, estaban animando, ¿verdad? Y entonces yo hablaba más. Y después de misa, esos jóvenes venían a decir, Padre, no sabíamos que Chávez era católico, ya, qué gran héroe, etc. Y yo pensando que era otro Fulton Sheen. Cuando el diácono, que era un mexicano, como los jóvenes, me dice, Padre, ellos estaban pensando en el boxeador Julio César Chávez. No es lo mismo. Este César Chávez nació en California, era veterano, era cursillista, estudió la doctrina social de la iglesia, también estudió la organización, ¿verdad?, del sindicato, y fundó o cofundó the United Farm Workers. Y antes de hablar de su discurso público, 3 advertencias. Voy a estar hablando solo sobre su discurso público y no sobre su vida privada ni sus conversaciones privadas. No voy a tocar a su oración, su ayuno, su uso de símbolos religiosos. Soy consciente de que su discurso público y su uso de esto están unidos, litigados, ¿verdad? Pero voy a enfocar en las palabras, ¿verdad? El texto de lo que él dice. Y por fin, lo que a mí me sorprendió mucho es que a cambio de la mayoría de los que escriben vidas, biografías de Chávez, los que ven sus palabras
los especialistas de comunicación, todos hablan de la importancia de su fe. Entonces, quisiera hablar de la forma de su discurso, el contenido, el estilo y el propósito. Y estoy tratando de poner lo que es distintivo de él en negritas. Entonces, la forma de su hablar, los especialistas lo dicen consubstantial. Se identifica tanto con la asamblea, que eso sí, es la palabra que ellos utilizan. Como vimos en las fotografías, él se vestía como los mismos campesinos. Su lenguaje corporal era muy familiar, muy acogedor. El tono de voz también. Su manera de hablar no era de la grandilocuencia de los políticos mexicanos de sus tiempos, ni la agresividad de otros oradores mexicoamericanos de sus tiempos, como Tijerina y González. Más bien, yo digo que su forma de hablar, yo lo llamo don pueblo. Él trataba al pueblo como don, ¿verdad? En una forma formal, cortés, pero a la vez con compasión, con respeto y a la vez con cariño. Como se dice cuando uno dice don González, don Julio, doña Blanca. Así trataba a la audiencia. Y esto, como digo, fue distintivo, porque en sus tiempos los oradores que hablaban en español, como digo, o eran más agresiva o más el estilo de grandilocuencia. El contenido de lo que él hablaba era narrar su propia historia, la historia de su pueblo, y analizarlo. No fue agresivo, pero él tomó la palabra. Él dijo que yo voy a describir mi realidad y no dejar que otros lo hagan. Lo hacía con muchos hechos, con lógica, así como digo, relataba, pero también analizaba, invocaba la autoridad, la enseñanza de la iglesia, o también valores comunes de los Estados Unidos, como el sueño americano, como la oportunidad igual que todos merecemos. Utilizaba también anécdotas, ejemplos, dichos, etc. Imágenes compartidos. Y lo que fue también distintivo de él es que podía hacer una crítica mordaz al sistema sin atacar a individuos. Es decir, nunca se enredó en vituperios personales. Y esto entonces quiere decir que su contenido y su forma de hablar era muy integrado, muy complementario. Su estilo era consistente pero contextual. Y voy a explicar lo que quiero decir. Más o menos siempre era breve, claro, hablaba en una forma que se puede decir telegrama, ¿verdad? Telegrama al pueblo. Voy a hablar de 3 puntos, ¿verdad? Con transiciones obvias. El primer punto. Ahora voy a hablar del segundo punto. Por final, concluyo con el tercer punto. Con un vocabulario accesible. Todo esto era consistente, pero también él entendía el contexto, o sea, podía adaptar a la necesidad de la audiencia, que sea en inglés o en español. Entonces, en español utilizaba dichos, hablaba muy abiertamente sobre la fe y hablaba a los sindicalistas sobre la ayuda y el apoyo mutuo. Entonces, por ejemplo,
no creo que fue un dicho de él, pero un dicho que yo aprendí, que me gusta, que pudiera haber dicho, era, Dios hace crecer el maíz, pero no te hace las tortillas, ¿verdad? En cambio, cuando hablaba en inglés, siempre breve, siempre claro, consistente, pero él entonces en inglés ya quería involucrar este pueblo sobre cuestiones morales más grandes, llamando a ellos a compartir su causa, por ejemplo, pidiendo que apoyen el boicot. Entonces, como digo, su estilo era consistente en inglés y español, pero siempre se adaptaba a la lengua y a la cultura del contexto. La técnica estilística que todos los especialistas mencionan es esto, la anáfora, que es repetir frases que son idénticas o casi idénticas. Déjenme darles un ejemplo. Aquí está hablando con estudiantes en inglés y él dice, "If you were a church group, I would tell you it's a struggle for social justice. If you were a group of labor, I'd tell you it's a struggle for economic justice. But since you're a group of students, I tell you plainly and very simply, it's a struggle against the power structure." ¿Se acuerdan? Esto es como 68. Los estudiantes les gustaban estas palabras en aquel entonces. Pero lo que digo es, esta técnica de él era común. Con frecuencia, él hacía este balance, un equilibrio de ideas contrarios o preguntas retóricas, o también utilizaba la anáfora como un resumen enfático terminando un argumento. Entonces narraba con sus hechos, su análisis, y después con esto era como ponerle el punch. El propósito. Siempre era la justicia. Justicia es la palabra más común en sus discursos. El propósito era involucrar la audiencia en decisiones sobre la justicia. El propósito no era ganar aplausos, sino ganar terreno para la causa. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades para el discurso de él en cuanto a un método homilético? No tenemos mucho tiempo, así que voy a hablar rápido ya. Voy a comparar su método con las conclusiones de un estudio de Rogers y Sousa. Y la razón es esto. Para evaluar su discurso es difícil porque no tenemos un acuerdo estandarizado sobre cómo debe ser un método en este país en español. No lo tenemos. Pero ellos, por lo menos, hacían un estudio ecuménico sobre cómo los predicadores, especialmente los no hispanos, podrían repensar y ajustar sus sermones para adecuarlos cuando se predica a la comunidad hispana de este país. Entonces, una comparación rápida. Chávez expresaba empatía con el pueblo. Ellos dicen que la predicación tiene que reforzar relaciones personales, ¿verdad? Chávez narraba su historia, la historia de su pueblo, con análisis, y ellos están diciendo que la prédica debe ser hecha de tal manera que permite a los oyentes verse en ella. Chávez utilizaba lenguaje accesible, hablaba brevemente, etc. Y ellos dicen que un predicador debe de usar oraciones simples, repítalas si es necesario y nunca exhibe un lenguaje sofisticado. Chávez
como digo, quería ganar terreno para la causa y no aplauso para su vanidad. Y ellos dicen que hay que ayudar al pueblo a hacer una decisión hacia una vida comprometida para crear libertad, solidaridad, justicia y amor. Entonces, quisiera concluir con una descripción larga, con 7 partes, sobre qué es la predicación intercultural. A ver lo que piensan. La predicación litúrgica buena se hace cuando la prédica está formada por compasión y empatía del predicador a la asamblea, informada por un contenido abierto a las cuestiones, los intereses del mismo pueblo, utilizando un estilo que tome en cuenta imágenes, devociones, vocabularios, etcétera, distintivo de dicha congregación, y cuyo propósito es, como dice el catecismo, perseverar con fidelidad, explicar y propagar la palabra de Dios, y no solamente las idiosincrasias de la cultura y la palabra del predicador. Porque dicha palabra siempre está recibida por la cultura del predicador, pero él tiene que ya predicar en una forma que incluye la asamblea. Porque Cristo es la palabra y cada cultura lo encuentra y comparten una misma comisión. Entonces, el predicador con una actitud de empatía trata de obtener conocimiento por medio de los mismos feligreses. Y esto ayuda a que la asamblea tenga la capacidad, digamos, el permiso de nombrar su realidad y enfrentar el Evangelio con su propia realidad. Y que compartiendo esto, el predicador junto con el pueblo comparten un solo compartido gran comisión, que es muy semejante a la nueva evangelización, ¿verdad? Entonces, primero, gracias por su atención. Creo que tenemos un poco de tiempo para comentarios o preguntas. Quería mencionar los estudios que a mí me ayudó. Hay otros, pero estos son para mí los más importantes. En cuanto al discurso, como digo, hay otros estudios sobre su uso de ayunos, de oraciones, religiosidad popular. Y por fin, quería agradecer a todos estos que me ayudaban.